Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Heroes of Mavia y vamos a mostrarles en este video cuál es la mejor forma o la forma que yo recomiendo de subir del cuartel del nivel 3 hasta el cuartel del nivel 4. Como pueden ver, aquí yo tengo bastante cantidad de oro. Estoy juntando los 120.000, que es lo que cuesta subir el cuartel hasta el nivel 4. Pero bueno, ya casi llegamos. Recuerden que este valor puede cambiar porque hace unos días costaba 100.000 subir del cuartel nivel 3 hasta el cuartel 4. Pero hicieron algunos ajustes y terminaron subiendo el precio de los muros y del cuartel, entre otras cosas creo que también subieron. Pero bueno, vámonos a la batalla, vamos a buscar esos recursos. Recuerden que buscar partida cuesta 90 de oro, así que tenemos que ser muy meticulosos con las aldeas que escogemos para atacar. Por ejemplo, esta no me sirve, tiene muy poquito oro. Necesitamos una que tenga al menos 1000 y esta tampoco nos sirve. Y voy a hacer una pausa aquí para mostrarles las tropas que yo por lo general llevo en el cuartel nivel 3. Llevo por ejemplo 2 rompemuros, que son estos carritos. También llevo 20 Skyfire, que son las tropas aéreas. Y llevo 19 bárbaros por si me toca atacar a algún héroe que esté defendiendo la base. También llevo por si acaso algunos marinos, que son los que atacan a larga distancia. Y ahora les voy a mostrar por qué escogí atacar esta base. Es muy sencillo, porque no tiene defensa aérea, como les he explicado en otros videos. En el cuartel nivel 3 tratemos de atacar casi siempre a estas bases que no tienen defensas aéreas, pues porque nos va a salir muy económico. En este caso yo solo me voy a gastar como unos 10 Skyfires y pues si quiero simplemente lo dejo cuando termine de robar el oro, que es lo que me interesa, y le doy en terminar batalla. Pero bueno, como pueden ver, aquí ya tenemos rápidamente más de 1000 de oro. Ya tenemos casi 220.000 para subir el cuartel al nivel 4, así que desde ya podríamos darle en terminar batalla, pero decido seguir hasta obtener al menos una estrella. Otra cosa que les quiero explicar es que recuerden que en la fábrica de infantería pueden poner a prefabricar tropas, así ya se les llene el campamento, el punto de encuentro. Pueden poner a fabricar más para que mientras buscan batalla estos se vayan regenerando y no tengan que esperar a volver a hacer las tropas nuevamente, sino que ya van a estar ahí listos para ser desplegados. Así que vamos a buscar más batallas y fíjense esta belleza que me acaba de salir, justo lo que necesitamos. Tenemos aquí más de 2000 de oro, que es lo que nos falta para llegar a los 120.000, así que vamos a atacarla. Y miren que no tiene defensas aéreas, así que está bastante fácil. Vamos a gastar unos cuantos o casi todos los Skyfires para acabarlo rápido y llegar rápido a esos 120.000. Pero les quiero mostrar ahora otras partidas que me tocaron para llegar a esta cantidad de oro. Van a ver que no todas las partidas son así de fáciles. Miren por ejemplo esta base, chicos, que me tocó cuando tenía aún tenía menos de 100.000 de oro, tenía 98.000. Antes de esto me habían robado más o menos 40.000 de oro porque me atacaron la base al mismo tiempo. Así que voy a retrasar un poco aquí la repetición para explicarles por qué decidí atacar esta aldea, aunque se ve bastante poderosa. Fíjense que tenemos aquí un héroe, pero está al nivel 1, así que lo podemos destruir fácilmente. Y también solo tenemos una defensa aérea. Esto es un ayuntamiento, un cuartel nivel 4, perdón. Y por aquí tenemos un cañón, no recuerdo el nombre, pero es diferente a estos cañones. Hay que tenerlos muy en cuenta porque estos también cuentan como defensa aérea, te derriban las tropas aéreas. Pero casi siempre en este tipo de bases lo que tenemos que hacer es sacar el héroe de primero. ¿Y cómo lo sacamos? Pues vamos a traerlo tirando una tropa por aquí cerca. Fíjense que voy a tirar por aquí un bárbaro, aunque este no logró captar la atención, no llega a su rango, así que tiro otro por acá. Y ahí sí que se me acerca y ya la idea es que se vaya saliendo del rango de las otras defensas para poder matar al héroe por acá estando ya fuera de las defensas, del rango de las defensas. Miren que aquí tiro ya todas mis tropas de strikers y termino también tirando de una vez los marinos, que tenía creo que pocos. Y bueno, esperemos a que le terminen bajando toda la vida. Ya por aquí tiro un rompemuros, un carrito rompemuros para llegar fácilmente a este almacén de oro que nos interesa. Recuerden que tenemos aquí 14.000 de oro y lo que nos interesan es llegar a los depósitos de oro, y por eso tiro aquí las tropas aéreas, aprovechando que aquí no llega la defensa ni de este cañón ni de esta defensa antiaérea. Aquí sí que ya comenzó a atacarlo, así que comienzo a tirar por este lado lo que me queda de las tropas aéreas, de los Skyfire, para ver si logramos llegar a destruir esta defensa aérea.
Pero fíjense que ya vamos robando casi todo el loot que había. Ya llevamos casi 10.000. Aquí se comienza a activar este cañón que les dije que también derriba las tropas aéreas. Pero afortunadamente estos Skyfires lo están haciendo muy bien y terminan yendo directo hacia esa torre antiaérea. Y me salió un poco bien este ataque sin querer queriendo, porque si estas tropas se me hubieran ido por este lado, todo hubiera valido, no hubiera podido llevarme todo el loot, pero afortunadamente se fueron hacia el lado derecho, hacia este almacén de oro que teníamos por acá, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en este ataque. Y fíjense que ya prácticamente vaciamos toda la base del oro, ya lo que resulta aquí de petróleo y todo eso es ganancia o de las estrellas. Y esto es para que vean que sí se puede atacar cuarteles nivel 4 aún siendo cuartel nivel 3 con tropas del nivel 3. Y aquí la verdad no me interesa si pierdo trofeos, porque en realidad lo que nos interesa en este momento es el oro. Y listo, se acabó el tiempo, no tuvimos estrellas, pero miren la cantidad de oro tan importante que conseguimos aquí. Justo después de ese ataque y que ya volví a tener las tropas, me salió esta base que tenía también un loot bastante atractivo, tenía 5000, pero decidí no atacarlo porque la verdad no sé. En este momento recuerden que estoy viendo una grabación. No me fijé que estaba en construcción este cañón por aquí, yo pensé que estaba activo, y como vi la defensa aérea muy protegida, muy difícil de acceder, pues decidí no atacarla y seguir buscando. Y pues tuve la suerte que como 2 o 3 búsquedas después me apareció esta belleza que tenemos aquí, que no tiene ninguna defensa aérea. Creo que es un cuartel nivel 2 si no estoy mal. Tenemos más de 3000 de oro, por eso a veces yo prefiero pasar de algunas bases que se ven como muy potentes y tratar de seguir probando mi suerte buscando más partidas, aunque eso es riesgoso porque recuerden que cada búsqueda, cada vez que le damos en siguiente base, nos va a descontar bastante oro. Pero bueno, sigamos aquí con la parte en donde ya conseguimos los 120.000 de oro. Miren cómo se ve de bonito estos depósitos de oro, todos a 120.000. Así que llegó el momento de subir el cuartel al nivel 4 y todo esto es lo que nos van a dar, lo que se nos va a desbloquear por subir a este cuartel nivel 4. Ya en este cuartel 4 se nos va a desbloquear lo que es el héroe, entre otras cosas bastante importantes que ya iremos viendo en otros videos. Recuerden que la fuente de recursos más importante que tenemos cuando estamos iniciando ahora en el juego son las misiones. Para el cuartel nivel 3 podemos llegar hasta la misión número 15 y ahí van a juntar un montón de oro. Si no estoy mal son más de 50.000 de oro desde la misión número 6 hasta la misión 15, así que traten de hacer estas misiones ya que estén cerca a llegar a los 120.000. Cuando estén por ahí en los 60.000 o 70.000 de oro, ahí hagan esas misiones, porque si lo hacen antes pues corren más riesgo de que otras personas les roben esos recursos, porque sí lleva algo de tiempo juntar los 120.000 estando en cuartel nivel 3. Y bueno chicos, aquí ya está terminando de construirse el cuartel nivel 4 y ya será tema de otro video cómo comenzar o cómo construir tu base a partir de este nivel 4. No olvides dejar tu like y comentario para seguir trayéndoles más videos del Heroes of Mavia. Yo por lo pronto voy a tratar de gastar este montón de petróleo que tengo, ya sea mejorando los puntos de encuentro o el laboratorio, y también construyendo recolectores de oro. Ahora sí, me despido, nos vemos en un próximo video.